historias. Ya. Entonces nos toca hablar sobre, en el texto dice los colonizadores collas, ¿no? Este texto ya se publicó hace unos 15 años atrás, ¿ya? Entonces, desde que hubo la nueva constitución política del Estado, ahora que ahora somos Estado plurinacional, colonizadores ya es mala palabra, ¿sí? Entonces ahora vamos a hablar de ahora la gente que está viviendo en estas zonas ellos se autodenominan los interculturales, ¿sí? Entonces yo voy a hablar más de asentamientos, así, ¿ya? Ya no, si hablo de colonizadores, estoy diciendo de la gente que llegó, que se asentó en estas zonas. Pero vuelvo a insistir, colonizador ahorita ya es mala palabra, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de la gente que se asentó en las tierras bajas, vamos a decir que pues, han venido de todo lado, ¿sí? Entonces, era una idea de ampliar la frontera agrícola. Antes se producía más en el altiplano y en los valles. Y si ustedes ven un mapa de Bolivia desde el punto de vista, ¿cómo se llama? Pues geográfico. O ven el satélite ven el mapa de Bolivia, pero desde el satélite van a ver que la mayor parte de Bolivia es verde, ¿sí? Es zona, digamos, más subtropical y tropical, ¿sí? Es tierra caliente, ¿ya? El único departamento que es frío de rincón a rincón, de extremo a extremo, Oruro, ¿sí? Norte Potosino, aunque ustedes no me crean, la parte de arriba es como una llamita, ¿no? El departamento de Potosí, la parte de arriba es zona subtropical, ¿sí? En la frontera con Cochabamba ahí hay plantaciones de papaya, hay plantaciones de cítrico, chirimoyas, caña de azúcar, plantas de algodón, pero no en grandes extensiones como en el norte integrado, en Santa Cruz. Pero hay gente, ¿sí? Entonces, si ustedes algún rato están aburridos y no me creen, revisen ustedes Río Caine. ¿Sí? Ese es el río, es la frontera entre Cochabamba y Potosí, está el río Caine. A una banda está Cochabamba y al frente está allá Potosí. ¿Sí? El río Caine. Entonces van a encontrar, pongan fotos del río Caine y plantaciones de papaya, lo que les decía. ¿Sí? Entonces, las zonas donde se van a asentar la gente de las tierras altas van a ser tres. Los Yungas en La Paz, Chapare en Cochabamba y Norte Integrado en Santa Cruz. ¿Por qué Norte Integrado? ¿Se acuerdan que cuando hablábamos del Norte Integrado decía son la zona, las mejores tierras para la agricultura están en el Norte Integrado? ¿Sí? Entonces, imagínense, en el 1954 hubo un censo de población y vivienda en Bolivia y en Santa Cruz. Imagínense, la ciudad apenas tenía como 42.000 habitantes, ¿sí? Del 54 estamos hablando en 70 años, la ciudad de Santa Cruz creció pues de manera alarmante. Ahora la ciudad de Santa Cruz tiene más de 2 millones de habitantes. La ciudad, no estoy hablando del departamento. Sí, la ciudad. Entonces, ¿sí? ¿Cómo creció esta ciudad? ¿Sí? Entonces creció también gracias a las migraciones que vinieron de la gente de las tierras altas, gente del exterior, gente del mismo departamento de Santa Cruz que migraron a la ciudad. ¿Ven? Entonces esto es, ¿no? Entonces vuelvo a insistir, entonces, en la zona agrícola, la mejor zona que tiene, o la zona que tiene las mejores tierras aptas para la agricultura de todo Bolivia es el norte integrado. Entonces, los, los gobiernos, los gobiernos del MNR, ahora sí te voy a responder la pregunta que me hiciste hace rato, a Roger. Entonces, decir, 1942 se hace el gobierno boliviano, Bolivia tenía una crisis económica, entonces busca el apoyo de especialistas. ¿Y de dónde van a venir los especialistas? De los Estados Unidos, ¿sí? ¿Y qué van a hacer estos especialistas?
lo que van a hacer estos especialistas es ver las alternativas para mejorar la economía de este país. Y el encargado de todos estos especialistas era un señor de apellido Boja, ¿sí? Y lo estoy escribiendo así. Aquí está. Yo no sé por qué los gringos la H lo pronuncian como J, ¿no? Entonces por eso se lee Bojan. Bohan se escribe, pero se lee Bojan, ¿sí? Entonces este señor de apellido se llamaba Melvin, pero apellido Bohan, entonces es el encargado del equipo de especialistas que llegan desde Estados Unidos para ver las alternativas de mejorar las condiciones económicas de este país, ¿sí? Y de ahí surgen unas propuestas interesantes. Dice, Bolivia tiene que sustituir importaciones. ¿Eso qué quiere decir? En vez de traer de afuera, por ejemplo, el azúcar, los bolivianos tienen que producir su propio azúcar. Quieren comer arroz, en vez de traer arroz que viene de otros países, produzcan su propio arroz. Quieren ponerse prendas de algodón, es decir, bolivianos produzcan su propia materia prima, pues no esperen de afuera. Entonces, en el plan Bohan decía lo siguiente, ¿no? Decir, ¿dónde se va a producir caña de azúcar? ¿Dónde se va a producir arroz? ¿Dónde se va a producir algodón? Norte integrado, ¿sí? Entonces, el plan Boja decía, hay que poblar el oriente de este país. Entonces, el occidente, La Paz, Cochabamba, Oruro, había muchísima gente y poca tierra. Entonces, lo que hace lo que la propuesta es de llevar desde las tierras altas a comunidades enteras a las tierras bajas. ¿Para qué? Para que empiecen a cultivar arroz, maíz, caña de azúcar, soya. Mentira, porque la soya es nomás para, digamos, se necesita mucha inversión, ¿no? Esto es. Entonces, hacia las zonas de colonización, a las zonas de nuevos asentamientos, la gente se va a ir de dos maneras. Una, la colonización dirigida, donde el Estado boliviano va a agarrar comunidades enteras y las va a trasladar hacia el norte integrado, les va a llevar al Chapare y a los Yungas, ¿sí? Donde el Estado dice, yo te voy a, digamos, imagínense, desde Santa Cruz nos quieren llevar hacia Pando. Nos dicen, les voy a dar aula, les voy a dar viviendas para profesores, viviendas para estudiantes y además ustedes no van a pagar un peso, es el gobierno el que les va a llevar a toditos, les va a pagar el viaje. ¿Ven? Eso es cuando el Estado boliviano se dedicó a trasladar a gente. Y la otra iba a ser los asentamientos espontáneos. Imagínense, lo mismo que ustedes se han enterado que en Cobija o en Pando están dando tierras, ¿no? Y hay buenas tierras y cada uno por su propio medio se va. Eso es, ¿no? El asentamiento dirigido y el asentamiento espontáneo. El dirigido cuando el Estado es el que gasta todo el traslado, ¿sí? Entonces no se sabe hasta ahora, digamos, yo me atrevo a decir de manera clara cuánta población tiene el norte integrado, especialmente el Chapare, los Yungas, el Chapare por la cuestión del narcotráfico y todo, entonces hay mucha gente que tiene sus casas, pero otros que están de paso nomás por negocios, qué sé yo, ¿no? Entonces, por eso se dice, no había antes una cifra exacta de cuánta gente de las tierras altas se fue hacia el norte integrado, hacia el Chapare y hacia los Yungas en La Paz. ¿Sí? Entonces, es decir, en el norte integrado, ¿a qué se dedicaban los recién llegados? Los recién asentados tenían que dedicarse a cultivar arroz, el maíz, ¿sí? Después la caña de azúcar, pero la gente nunca había sembrado pues caña de azúcar, ¿no? Nunca había cortado el monte, entonces el Estado incluso proveyó a gente que les entrenara pues a los recién llegados
a cómo se siembra el maíz, cómo se corta los troncos. No es nomás, yo no sé si alguno de ustedes alguna vez se animó a cortar un árbol, ¿no? No es nomás de agarrarle, darle machetazos, agarrar una motosierra y cortar, porque nos puede caer encima, pues, el árbol. Entonces, es toda una habilidad. El mismo hecho de agarrar un machete nomás, no es nomás agarrar y, ¿no? y golpear, y no, también hay que tener habilidad para eso, ¿eh? Entonces había gente que enseñaba pues a los collas a decir cómo se maneja el machete, cómo se tiene que sembrar el arroz, cómo se cosecha, ¿no? Todas estas cuestiones, ¿ven? Entonces ahí estamos. Entonces vuelvo a insistir en esta idea. Habían colonias, habían asentamientos dirigidos y espontáneos. Los dirigidos, donde el Estado boliviano asumía los costos de trasladar a las personas hacia las tierras bajas y además de darles oportunidades para que hagan sus pauichis, ¿no? Para que les ayuden, les enseñen a manejar motosierras, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? En el caso, solamente en el caso de Santa Cruz, en el norte integrado, hubieron dos instituciones que apoyaron esto, ¿sí? Pero solamente en el caso cruceño. Y eso voy a anotarlo aquí en mi cuaderno ahorita para que ustedes puedan ver. Entonces, es decir, en el caso cruceño habían una institución que se abrevia así, CIU, ¿sí? CIU, Comité de Iglesias Unidas, que estaba conformada por la Iglesia Católica, la Iglesia Evangélica y la Iglesia Menonita. ¿Sí? Tres iglesias que ayudaron a los asentamientos en el caso del norte integrado. El Comité de Iglesias Unidas, quienes conformaban la Iglesia Católica, Iglesia Evangélica y la Iglesia Menonita. Los que van a ayudar a los recién llegados en el norte integrado. ¿Sí? Y en el norte integrado va a ser la ciudad de Montero, el lugar de recepción de los migrantes, ¿sí? Y lugar de distribución de migrantes. O sea, imagínense, no había antes la carretera nueva por el Chapare, entonces la gente llegaba por la carretera antigua. Llegaban a la vieja terminal y de ahí tenían que subir o tomar otra movilidad para irse a Montero. Porque en Montero estaban las instituciones que organizaban los asentamientos en el norte integral. ¿Sí? Entonces, el Comité de Iglesias Unidas tenía una oficina allá. ¿Sí? Y del Estado había esta institución, el INC, Instituto Nacional de Colonización. ¿Sí? Que también sus oficinas estaban en Montero. Entonces la gente que era trasladada por el Estado boliviano llegaban a Montero y de ahí los llevaban a las comunidades donde ya estaban planificadas, ¿no? Y los que llegaban por sus propios medios hasta Montero, entonces siempre se necesitaban 40 personas para crear una comunidad, para crear un asentamiento. Entonces decimos, miren, como ustedes, por ejemplo, son un asentamiento, son un grupo espontáneo, nadie se conocía antes, ¿no? Ni siquiera ahora se conocen todavía. Todo el mundo sabe sus nombres nomás, pero no se conocen quiénes son los que están. Nunca se han hablado, nunca se han mirado face to face, cara a cara. A eso me refiero, ¿no? Entonces, el hecho es de que la gente llegaba a Montero, iba al Instituto Nacional de Colonización y ellos les decían, en tal lugar se van a sentar. ¿Ven? Pero vuelvo a insistir, solamente para el asentamiento en Santa Cruz. ¿Ya? Luego también habían ya los asentamientos de población extranjera, estaban los japoneses, ¿sí? 1954 llegaron los japoneses, entonces los primeros japoneses que van a llegar hacia el norte integrado van a ser la colonia Okinawa, ¿sí? Después ya ahora es municipio, ¿no? Municipio, entonces antes había Okinawa 1, Okinawa 2, Okinawa 3, hasta ahí nomás parece, ¿no? Entonces,
migrantes japoneses que vinieron así en diferentes momentos y en 1970 para arriba ya llegaron los japoneses de San Juan, a la colonia de San Juan de Yapaganí, ¿sí? San Juan también es otro municipio. Antes era parte del municipio de San Carlos, se independizó y es municipio. Okinawa era parte del municipio de Warnes, se independizó y ahora es municipio, ¿no? Entonces, es decir, ahí están los extranjeros y al lado de los japoneses están los menonitas, que también vinieron por acuerdos entre del Estado boliviano con la iglesia menonita en el 54, 1954. ¿Sí? Ahora, de toda esta experiencia de asentamientos en el norte integrado, antes de eso, es decir, el norte integrado, ¿a qué se dedica a qué se dedicó la gente que se asentó en el norte integrado? Les decía, a la producción de arroz, los pequeños productores, ¿no? Les estoy hablando, el arroz, que va a ser caña de azúcar, y por cerca hacia Montero, por esos lados, luego el maíz, van a ser, digamos, cultivos importantes para ellos, ¿no? El chapare, la coca, ¿sí? Entonces, muy discutido además porque la coca ahora está desviada al narcotráfico, todo eso lo vamos a hablar dentro de un ratito. Y luego en los yungas, coca, eso también es cultivo tradicional desde épocas pre-incas, es decir, antes de que lleguen los incas a esta zona, había gente ya que cultivaba coca, ¿sí? Y el otro cultivo estrella en los yungas va a ser el café, ¿sí? Esos son los dos grandes cultivos, ¿no? Porque aparte de eso, en los yungas hay fruta, hay también yuca, qué sé yo, hay arroz, ¿no? Y los cítricos, todo esto. Pero los yungueños dicen, pues, ¿no? Sí, para comer, para la caja chica, es el arroz, ¿no? Las naranjas, las yucas, los plátanos, eso es para el día a día. Se gana, se vende eso y con eso, eso sirve para el día a día, para comer en el día, los gastos de la casa. Pero para las grandes inversiones, como qué sé yo, por ejemplo, comprarse un camión, comprarse una casa en La Paz, en el Alto o en La Hollada, para eso están los cultivos de coca y café, ¿no? Son las grandes inversiones que ellos hacen. ¿Ven? Luego, ahora sí. Entonces, de todas estas tres zonas, los diferentes asentamientos que hubo, dice, siempre han sido caros y los resultados no siempre han sido exitosos. ¿Sí? En el mundo entero, eso de llevar gente de un lugar hacia otro, asentarla y que esa gente empiece a producir, no es tan fácil, dicen, ¿no? Siempre así, los resultados, la mayoría de los casos han sido más malos que buenos. Entonces, entre lo poco de bueno que se puede rescatar en el caso boliviano, dice el autor, entonces es la experiencia de asentamiento en el municipio de San Julián, ¿sí? En lo que va a ser, lo que en ese entonces era la colonización en San Julián. Yo no sé si alguno de ustedes conoce San Julián, porque es municipio también ahora. Está por la carretera hacia el Beni, en el kilómetro, ¿cuánto? Pues 150, por ahí está el pueblo de San Julián, ¿sí? Ahora ya dicen que es un gran pueblo, porque yo trabajé por ahí en 1994 hasta más o menos el 2000, estuve por ahí, ¿sí? Pero ahora dicen que ya es totalmente diferente. Yo cuando estaba por allá ni siquiera había un lugar para dormir, ¿sí? Entonces viajaba pues como 20 kilómetros a la brecha Casarabe para dormir de ahí del pueblo. Sí, yo no sé si alguno de ustedes conoce. Sí, adelante. ¿Quién era? Buenas noches, sí, bueno, Sí, adelante, dime. anotando un poco y argumentando bien, ¿no? Lo que me está diciendo yo una vez que fui de viaje a San Miguel, y la verdad que es bien poblado por allá, por San Miguel. Te escucho entrecortado. A ver, ¿puedes otra vez Si me volver escuchan, sí, a hablar? Sí, dime. no me comentaba que yo hace unos viajé a San Javier y pasando pues, por San Julián, Ya, Guatapé, ya. y la verdad que bien poblado por allá. Ahí, Sí, no, pero por ejemplo, a ver,
Cuatro Cañadas también es zona de asentamientos, ¿no? San Julián es zona de asentamientos. Entonces, ahora si nos enfocamos en San Julián, entonces los asentamientos empezaron a partir del 1968 al 72 y ya de ahí en la época de los años 80 ha sido con mucha más fuerza, ¿no? Entonces, lo que pasa, lo que es el primer ejercicio de asentamientos va a ser sobre la carretera, que son tres comunidades, ¿no? En ese entonces. Primero, perdón, dos comunidades. Una primera comunidad, todos residentes de potosinos, y la segunda comunidad, todos residentes del departamento de Santa Cruz. Habían vallegrandinos, chiquitanos, y ya no me acuerdo qué más, pero había, sí, de eso sí, de los vallegrandinos y los chiquitanos me acuerdo, porque conocí a esa gente y me contaban sus historias, ¿no? Les decía, yo trabajé por esos lados, entonces me contaban sus historias, ¿ya? Entonces, la experiencia del asentamiento en San Julián empezó con dos comunidades, una con puro potosinos y la otra con puro del departamento de Santa Cruz, ¿no? En ese entonces se denominó como núcleo uno y núcleo 2 y ya después se pusieron nuevos nombres. El núcleo uno parece que era Litoral, algo así, si no me falla mi memoria, y el núcleo 2 La Asunta, eso sí me acuerdo con seguridad, ¿sí? Entonces, ¿qué hicieron? Hicieron una cosa bien interesante, pero no tengo aquí el texto a mano, pero les voy a hacer un dibujito. Entonces, repartieron la tierra de manera interesante en estos dos núcleos. ¿Sí? Entonces, 40 familias otra vez, ¿no? Siempre han sido de 40 familias. Entonces, ellos lo que hicieron es, cada familia tenía acceso más o menos en San Julián a 50 hectáreas. Entonces, es decir, en esta parte, en este cuadradito de aquí del medio, hicieron que sea el centro urbano de la comunidad. Entonces, aquí había escuela, había posta, había cancha de fútbol, había siquiera una bomba de agua. Entonces, las casas estaban por aquí, alrededor de esto. ¿Sí? Ahí estaban las casas. Y las parcelas iban desde las casas. Ya medio feo está todo esto, pero era así, ¿no? En Zaldial, todas las parcelas tenían que acabar aquí en el centro urbano. Entonces eso se denominó el asentamiento en Zaldial, así como las radios de una bicicleta, ¿no? Van hacia el eje y de ahí van hacia el aro, ¿no? ¿Sí? Entonces la misma idea, ¿no? Entonces ellos repartieron la tierra así. Entonces vieron que eso era exitoso, de ahí asentaron siete comunidades más al lado de estas. Estoy hablando sobre la carretera de San Julián hacia San Ramón, ¿sí? Entonces, para eso inclusive trajeron a gente bolivianos que se habían asentado, que habían ido a trabajar en la agricultura en el norte chileno. A eso se los llamaban los repatriados de Chile. Les trajeron ahí para que les dieron la tierra, para que ellos trabajaran, pero testimonios que yo escuchaba de la gente que llegó de Chile decían, no esperábamos pues esto, esperábamos mejor cosa, así que tengamos caminos, ¿no? Accesos estables para ir hacia los mercados, para, digamos, lugares con mejores condiciones para hacer nuestras casas, porque había lugares que eran muy bajos y en otros lugares que no había ni agua para tomar. No sé cómo resolvieron ahora, ¿no? Pero el chiste era que la gente no podía cavar una bomba, no podía cavar un pozo porque siempre salía agua salada y hedionda. Entonces no servía esa agua ni para lavar ropa. Entonces, ¿dónde tenían que tomar agua? De los curichis, ¿no? Y los curichis, todo el mundo sabe, pues van las vacas, los animales van a tomar agua, pero al mismo tiempo están haciendo pis por allá, todas esas ideas, todas estas cosas, ¿no? Entonces, siempre era complicado. Entonces, por eso mucha gente se volvió a Chile, otros se fueron a otros lugares, ¿no?
Entonces volvían a hacer los asentamientos, todos estos líos. Pero después, con el tiempo, dio más resultado y de ahí se fue un asentamiento grande en la brecha Casarabe, que se llama ahora. Antes era pues un caminito que iba hacia Casarabe, que era un camino de los ganaderos. O sea, del Beni hay un lugar, dicen que yo no conozco ya eso, en el Beni, del Beni hay un pueblito que se llama Casarabe. Entonces los benianos cuando tenían que llevar su ganado a vender a Santa Cruz o sacar a fin de año antes de que empiece la época de lluvia, los traían por ese camino. Por eso se llamaba la brecha Acasarabe, ¿sí? Ya, pero pues, con el tiempo la hace borró, entonces se conoció y hasta ahora se conoce como la brecha Casarabe. Ahí fue el asentamiento más grande, ¿no? Ahí hubieron como 70, 80 comunidades que se asentaron ahí, ¿sí? Entonces, entonces ahí es, digamos, de esa manera, entonces dio un buen resultado, ¿no? Además, cada 9 comunidades hacían, digamos, estaban organizados 9 comunidades donde las 9 comunidades tenían como un pueblo central. Estaba planificado como un pueblo central. Ahorita les hago el dibujito, ¿sí? Para que más o menos tengan idea. ¿Cómo lo parten, no? Para poblar el departamento. 40 familias. Eso era para poblar el departamento, porque decían que no tiene, o sea, Santa Cruz, una partecita nomás está poblada. Ahí están las 9 comunidades, ¿no? Entonces, decir, esta comunidad era el centro, es decir, con el tiempo se tenía que convertir en pueblo. Entonces, todas las familias, las 40 familias de aquí, de todas las otras comunidades, tenían acceso a un lote en este centro, en esta comunidad central. ¿Sí? Entonces, esto con el tiempo se tenía que convertir en un pueblo. Y si ahora vamos, nosotros sí vamos a ver que es un pueblo. Por ejemplo, en lo que es el primer asentamiento, el núcleo de lo que es la Asunta, se convirtió en un pueblo. En la brecha Casarabe, el 14, después el 23, y no me acuerdo qué más, pero entonces sí, se convirtieron en pueblos. ¿Sí? Entonces la gente que vivía, por ejemplo, en esta comunidad tenía un lote aquí. De esta comunidad tenía su lote. Cada familia tenía un lote en esta comunidad central. Entonces se planificó de tal manera que tuvo nomás pues su éxito, ¿no? Tuvo nomás un éxito considerable, ¿sí? Ahora, otras cuestiones interesantes, el acceso a la tierra, ya les decía, en Santa Cruz 50 hectáreas, norte integrado, a todo el que llegaba se le daba 50 hectáreas, ya sea por el asentamiento dirigido o el asentamiento espontáneo, eran 50 hectáreas. En los Yungas, 12 hectáreas, ¿sí? En el Chapare eran más o menos en promedio 25 hectáreas, ¿sí? Ahora, entre la gente que se asentó en estas tres zonas, también empezó a haber diferenciación económica. ¿Esto qué quiere decir? Que hubo gente que le fue bien, o se fue por ejemplo, por decir algo, que se fue al norte integrado con más plata, vendió todo en su comunidad de origen y se llevó plata e invirtió en el norte integrado. Otro que dijo, no, no voy a vender, por ahí no me acostumbro, voy a volverme, pues ¿no? Entonces llevó poca plata. Entonces los que ya habían ido a la zafra cañera más antes ya se acostumbraron, se curtieron si quieren al calor, a los bichos, frente a aquel que recién está llegando hasta que se acostumbre al calor, a los bichos y todas estas cosas. Entonces hubo ventajas, pues, ¿no? Entonces había gente que les fue bien y otros que les fue regular y otros que les fue mal, ¿sí? Entonces de ahí que los que se asentaron en las zonas bajas, entonces algunos no les fue bien, vendieron sus parcelas y se dedicaron a ser obreros, como obreros para los que les fue bien en sus parcelas. Y en los primeros momentos, si uno cosecha, si uno siembra algo, por ejemplo, arroz,
Entonces el arroz tiene una época nomás de cosecha, ¿sí? Entonces uno tiene que cosechar de manera rápida, mientras, yo no sé por qué, pero mientras la espiga esté así paradita. Si la espiga ya se vuelca, la gente dice, ya no sirve ese arroz. Ese arroz nomás es para los chanchos, para las vacas, si quieren, pero no, ya no sirve para la gente. ¿Ven? Ya no sé por qué, pero si la espiga está bien paradita, entonces tiene un tiempo nomás. Si se cae así, ya se dobla la espiga, dice, ya no sirve. Entonces necesitan alta demanda de mano de obra, pues, ¿no? Entonces ellos buscaban y buscan todavía apoyo de su familia que viven pues en el occidente, ¿no? Entonces en su caso van a trabajar, van a contratar a peones, pero la idea siempre es cosechar cuando la espiga está bien paradita. Luego, otro elemento importante, que es todo el circuito cocaína, lo que hace rato me preguntaba el colega Roger, ¿no? Ah, Entonces decíamos, la coca tiene grandes ventajas, porque de la coca se cosecha la hoja, no es el producto. Entonces, de la hoja de la coca se puede hacer hasta 4 cosechas al año. Entonces, no hay otro producto que le haga competencia a la coca. No hay otro, no hay naranjas que se pueda cosechar 4 veces al año, ¿no? No hay ni las piñas es una vez al año nomás, pues, ¿no? Las paltas son una vez al año, ¿eh? Entonces cualquier producto siempre es una vez al año, pero la coca tiene esa ventaja frente a las otras, se puede hacer 4 cosechas al año, ¿sí? Una primera cuestión. Luego, la coca, digamos, tiene un buen precio en el mercado. ¿Por qué? Porque hay una parte que se utiliza para lo que es el picheo, el boleo, el aculiqueo, lo que ustedes quieran llamar. Y otra parte que sí va a lo que es el narcotráfico, ¿sí? Entonces dicen, lo normal, o la gente, digamos, dice que la coca de Yungas es más delgadita, entonces más suave para bolear. La coca del chapar es más gruesa, entonces lastima la boca, ¿sí? Entonces, al ser más gruesa es mejor para lo que es la elaboración de la cocaína, ¿sí? Es mejor, pues. Entonces, ahora el asunto de la cocaína, dice, entonces decir, es muy fácil culpar al más débil, ¿no? Entonces voy a hacer aquí otro gráfico para explicar esta idea. Entonces dice, ah, aquí están los ricos, aquí la clase media, aquí los pobres, ¿no? Entonces, los de la ciudad, dice que estamos por aquí, siempre decimos que el campesino, y en este caso el chapareño, es narcotraficante, ¿sí? Entonces, los autores que hacen este texto dicen, pues es muy fácil que nosotros podamos insultar al que está más abajo, que tiene una posición económica más baja que la nuestra, pero nosotros no nos animamos a insultar al que está más arriba de nosotros, ¿sí? El que esté por aquí, no nos animamos. ¿Por qué? Dice, ¿no? Porque además los narcotraficantes más grandes de este país ha sido gente que tenía poder y dinero, que estaban aquí arriba, vinculados, si quieren, a lo que es los políticos del país. Por ejemplo, qué sé yo, el expresidente Jaime Paz Zamora fue vinculado con que el narcotráfico financió su campaña. Los Estados Unidos no le dieron visa. Yo no sé si ahora él tiene visa para entrar a los Estados Unidos, porque le prohibieron. Dijeron, usted no entra a Estados Unidos porque está vinculado al narcotráfico, ¿ven? Entonces esto es, ¿no? Es más fácil criticar a este. Este efectivamente es productor de hoja de coca, ¿sí? Pero ¿quién elabora la cocaína? Quizás entre ellos también hay gente que elabora cocaína, pero en pequeña cantidad. ¿Quiénes elaboran en grandes cantidades? Son esta gente que está aquí arriba, ¿sí? ¿Quién tiene avionetas, pues, o quién contrata avionetas para llevar droga, por ejemplo, de Bolivia a los Estados Unidos? No es pues el chapareño, es uno que está aquí arriba, ¿sí? A principios de este año hubo un avión que salió de Salta, Argentina,
que después se supo que aterrizó en Guayanamerín, en el aeropuerto de Guayanamerín, donde hay policías, hay soldados del ejército, ¿no? Controlando ese aeropuerto y después se fue hacia México y les pillaron en México con 1 tonelada de droga. Eso no lo hace el chapareño. Tiene que ser alguien que tiene vínculos con autoridades de arriba. Aunque tenga plata. ¿Sí? Entonces, esta es la idea, es decir, el chapareño es productor, eso sí, que algunos de ellos se hayan dedicado al narcotráfico también, pero los grandes narcotraficantes no están aquí abajo, están aquí arriba. ¿Sí? Entonces, ¿Por la esa es la plata? reflexión. Entonces, les vuelvo a decir, es bien fácil acusar a estos, es más difícil acusar a estos que están más arriba que nosotros. Y aquí están los grandes narcotraficantes. ¿Sí? Ahora, otra cuestión, es decir, porque nosotros normalmente decimos coca igual a cocaína, y no es así, ¿no? ¿Acaso vino es igual a, perdón, uva es igual a vino? ¿No? Ese es el argumento que utilizó el expresidente Jaime Paz Zamora para decir que la hoja de coca sea despenalizada. O sea, las Naciones Unidas dijeron que la coca era, la hoja de coca era igual a cocaína. Ahora ya no. Entonces, ese era el argumento que se decía. Uva no es igual a vino, que de la uva, mediante procesos químicos, se elabora el vino es otra cosa. La uva como fruto se puede comer, ¿sí? Que de la uva se tenga que se tiene la posibilidad de transformarlo en vino, está bien. Lo mismo pasa con la hoja de coca, decía, ¿no? La hoja de coca como hojita es correcto, digamos, utilizarlo para el picheo, para el boleo, para lo que ustedes quieran llamarlo. Que de ahí salga la cocaína es otra historia, ¿sí? Es otra historia, ¿no? Entonces ahí estamos, ¿no? Entonces de ahí que las Naciones Unidas también ya más bien entendieron eso y ahora la hoja de coca ya no es penalizada, es decir, antes era prohibida. Por eso que en el gobierno del expresidente Morales, no me acuerdo si era en el mes de finales de enero o finales de febrero, había el día del boleo nacional, si quieren, diríamos, ¿no? Del acullico de nacional. Entonces, decir, me acuerdo que en la plaza de Santa Cruz iban la gente del Chapare, así, con sus bolsotas de coca y se ponían ahí a bolear y todo aquel que quería les regalaban coca, porque era el Día Nacional del Boleo. ¿Ven? Entonces, eso se logró. Entonces, para que vean, ¿no? Es decir, entonces los campesinos, digamos, son los autores dicen, los campesinos, los que se dedican a la producción de la coca, son el eslabón más débil de una cadena. Ustedes han visto una cadenita, ¿no? Una cadena de cruces o cadenas grandes. Entonces, el eslabón menos soldado, si quieren, es esta. Entonces siempre es más fácil apuntar a este y porque se va a romper ahí la cadena, si quiere. Siempre es los autores, si ustedes van a leer el texto, dice, el eslabón más débil es el campesino. Entonces es más fácil acusarles a ellos, a los productores, ¿sí? Que haya ahí, que haya gente que se dedique a la elaboración de coca, seguro. Pero los grandes narcotraficantes, digamos, de Santa Cruz, están pues por la Chiquitanía, hacia, hacia la selva, no sé, pues me acuerdo que este año no escuché de gente, había un obispo del Beni que dijo por Magdalena, por ahí un pueblo que se llama Buenavista, eso salió en los periódicos, ahí salen avionetas cargadas de droga hacia el Brasil, pero ahí no hay policías, no hay ejército, nada. Y el obispo, vuelvo a insistir, un obispo, que no me acuerdo su nombre, denunció. Todos los días salen avionetas. Hasta que el pueblo hizo, digamos, en protesta fue y le puso alambre de púas ahí a la pista y todo, pero los narcotraficantes se rieron las barbas de la gente del pueblo, pues sacaron los alambres de púas y, ¿no? El obispo decía esto, ¿no? Y salen grandes cantidades. Del Chapare seguro que sale también, pero no pues la misma proporción,
¿Ven? Por eso que los autores de este texto dicen, no, los más grandes están vinculados al poder, ¿sí? Tienen conexiones con gente que tiene cargos importantes en este país, ¿sí? Luego, ¿qué más tengo que hablarles? Ahora, digamos, la organización comunal, dice. Sí, todas las comunidades, tanto en Santa Cruz, en el Chapare, en los Yungas, están organizados en sindicatos. Sí, solamente que ya no es como en las tierras altas, ¿se acuerdan? Les decía, hay derechos y obligaciones. De la Entonces parte aquí, azul. digamos, ya de la experiencia de las tierras altas, rescatan solamente lo que es útil para ellos. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, el turno, el de ser autoridad, ya no sirve, dice. En el caso de la colonia de Berlín, yo no sé si alguno de ustedes conoce Berlín, pero en la colonia de Berlín yo conocí a un señor que estaba ya de autoridad cuando trabajaba en esas épocas, como 20 años de autoridad de la comunidad. Y los de la comunidad decían, pues sí, está bien. ¿Por qué? Porque es entrador, habla bien el castellano, conoce a las autoridades a lo que es ahora gobernación, antes era prefectura. Conoce a las autoridades de la prefectura, va y se mete donde sea, decía la gente. Después las instituciones para que busque apoyo o beneficios para nosotros también conocen. Sí, por eso nosotros le dejamos a él, no nos preocupamos, él hace, es entrador. ¿Ven? Son otros criterios. El sindicato, la autoridad, pero ya no es lo mismo que antes, que se hacía en el occidente, es decir, sí o sí, solamente un año y después turno, ¿sí? Pero allá dicen, no hay problema, ¿ve? Luego, digamos, después tampoco hay obligación de ser autoridad, pero siempre es el que habla, por ejemplo, mejor el castellano, o siempre era así, ¿no? Ahora ya la gente habla porque hay nacidos en estos lugares que se han hecho adultos, ¿no? Pero cuando yo trabajaba, por ejemplo, en los finales de los años 90 había gente que no hablaba el castellano, hablaba más el quechua, entonces decían ellos, no, vamos a poner a los más entradores de autoridades, ¿ve? Entonces, la idea del sindicato está bien, pero ya los requisitos son otros, ¿no? Otros elementos interesantes, los asentamientos dirigidos van a ser comunidades homogéneas, es decir, es gente de una comunidad que se los lleva a las tierras bajas, de aquí hacia aquí. Entonces, todos tienen más o menos las mismas costumbres, las mismas tradiciones. Esa es una comunidad homogénea, ¿sí? Los asentamientos espontáneos, es decir, gente de todo lado va y van hacia las oficinas del Instituto Nacional de Colonización en Montero, ¿sí? Y ahí rapidito nomás se juntaban 40 y los primeros 40 hacían una comunidad y todo el mundo era de diferentes lugares. A ellos se denominan comunidades heterogéneas, ¿sí? Eran comunidades heterogéneas, ¿no? Entonces, asentamientos dirigidos igual comunidad heterogénea, asentamientos espontáneos igual comunidad heterogénea, ¿ya? Luego, entre las diferentes comunidades también hay lo que hace rato decía, diferenciación interna, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay gente que llevó más plata, tuvo más experiencia, tuvo apoyo de instituciones, ¿no? Cosas que le ayudó a surgir de manera rápida. ¿Sí? ¿Y dónde se ve la diferenciación económica? En los bienes que tiene, ¿sí? Por ejemplo, yo conocí a gente que vivía en pauichis, así, ¿no? Así, con palitos apenas para sus pauichis, pero manejaban camionetas Toyotas último modelo, tenían cosechadoras, ¿no? Tractores para dar la tierra, cosechadoras de arroz, de maíz, ¿ven? Entonces eso es altísima plata. Y algunos ya hacían su casa de material también, ¿no? Entonces es un buen indicador de que entre ellos también hay ricos y hay pobres también, ¿sí? Después, ¿qué más? Las organizaciones, la familia. Entonces decíamos la familia, los primeros que llegaron a esta zona siempre han sido jóvenes, ¿no? Los que han ido en son de aventura, si quiere, y de buscar nuevos ingresos. Entonces la mayoría de los años 70 80 llegaron jovencitos y la mayoría solteros.
Entonces tenían su tierra, entonces buscaban y volvían a su lugar de origen a buscar pareja, o en su caso ya tenían sus parejas, pero eran jóvenes, entonces ya teniendo la tierra iban y recogían llevaban a sus parejas allá, ¿sí? Entonces, pero decir ya las parejas en estos lugares de asentamiento, entonces utilizaban de la cultura, de todo lo que habían aprendido ellos, utilizaban lo más importante para ellos, ¿no? Lo que les servía en el nuevo lugar donde vivían, ellos utilizaban. ¿Qué les servía, qué les servía más en estos nuevos lugares? Entonces utilizaban eso. Lo demás lo olvidaban. Por ejemplo, ritos a la Pachamama ya no hacían, o ya no hacen, ¿sí? Ya no hacen, porque decir allá ya no hay ni cerros, no hay los famosos achachilas, no hay nada. Entonces, sí, la gente se olvidó de hacer sitios a la Pachamama, ¿sí? Luego la gente, como es gente que produce, pero para vender en el mercado, eso también influye, ¿no? Entonces, es decir, el mercado influye en la manera de ser de la gente, ¿sí? Como por ejemplo, entre los aymaras, digamos, es muy difícil ver a una mujer desnuda. No se puede ver, ¿no? Es que no, desde el punto de vista de su cultura dice, no, eso no se puede, ¿sí? Ni siquiera el médico, por eso que muchas mujeres ni siquiera querían ir al médico para dar a luz o, ¿no? O en su caso para hacerse ver alguna enfermedad, dice, no, 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 eso es mi cuerpo, es lo mío y mi marido y nada más. Pero, por ejemplo, estas mujeres que se fueron, yo vi eso, ¿no? Entonces les doy las experiencias que tuve también ahí. Entonces, en algunas comunidades de San Julián, las mujeres se andaban, por ejemplo, con los senos descubiertos ahí, en la comunidad, sin nadie decía nada. La primera vez que yo vi, llegué ahí, mujeres de pollera, pero de la cintura para abajo tenían pollera y hacia arriba no había nada. Yo me impacté, pero de ahí me dijeron, no, aquí es así nomás, me decían, ya no hay problema. Allá nomás es pues problema, pero aquí ya no. Es que también es mucho calor, por eso mucho calor, entonces las mujeres también andan así, desnudas de la cintura para arriba. ¿Ven? Y así vestidas de pollera, todo lo que ustedes quieran, pero con los senos afuera. ¿Ven? Eso es, ¿no? Es decir, elementos culturales que habían aprendido ellos, pero se van a otro lugar, entonces uno utiliza nomás lo que necesita en ese nuevo lugar. Lo demás se lo guarda. ¿Ven? Esto es, ¿no? Preguntas, comentarios hasta ahí. Eso sería de lo que son los asentamientos en lo que es tierras bajas, ¿no? Dicen, ¿y Adelante. qué pasaba, digamos, no, perdón, cuando fracasaban en distribuir, digamos, los territorios de las zonas y estos se iban, ¿no? No se acostumbraban a las parcelas, a las tierras, o no la trabajaban bien. Estos se iban a otros lugares y ellos formaban comunidades, así como los chiquitanos, los guarayos, así chiquititos. Se iban No, no, formando. no, 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 con los guarayos chiquitanos, nada que ver, ¿sí? Sino que, por ejemplo, yo he conocido casos, ¿no? Gente que se ha ido a San Julián y les tocó, pues les dieron tierra en lugar que era muy bajo, que cada vez que llovía se inundaba. Entonces, ¿qué hacían? Lo vendían a otro o abandonaban eso y se iban y se compraban en otro lado o escuchaban que había nuevos asentamientos y se iban a los otros lados, un lugar, digamos, más alto. mm, ¿Ven? Eso, yo vi eso, ¿no? Ahí yo pero, conocí comunidades donde no habían mujeres, vivían puros hombres. Y decía, ¿qué pasa, pues? No, pues es que las mujeres no quieren venir a vivir aquí, pues no tenemos luz, hay demasiado mosquito, no, no quieren. Y otros decían, no, mi mujer se ha ido a vivir al pueblo con mis hijos, yo solo vivo aquí, ¿no? ¿Por qué? No hay escuela, ¿ve? No hay escuela, así digamos, tampoco tenemos una posta. Cuando uno se enferma es difícil de salir de aquí con la lluvia, todo un lío, entonces sí, nos compra un lote en Montero o en San Julián o qué sé yo, en San Ramón, en Santa Cruz, ahí están mis hijos, mi esposa, mis hijos están allá, yo aquí solito.
¿sí? Listo. Entonces, esto es, ¿sí? Pues, ¿Alguna otra pregunta o comentario que quieran Buenas noches, hacer? Licen, ¿me escuchas? Sí, 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 te escucho. Bueno, Adelante. Licen, quería contarle un poquito y preguntarle también, en los tiempos cuando hicieron las tierras bajas, habían algunas normas y leyes que ponían los mismos pueblos indígenas y originarios, que era algo aristocrático o algo caótico más o menos. No sé si me puede explicar. Sí, mire, cuando hablamos de pueblos indígenas de las tierras bajas, estamos hablando de los guaraníes, guarayos, chiquitanos, mojeños, de todos ellos. Cuando hubo estos asentamientos, ellos no contaban para nada, ¿sí? Ningún gobierno en la década de los años 70, 80, ningún gobierno había sacado leyes que beneficien a los indígenas de las tierras bajas, ¿sí? Ninguno. 1990 recién, 1990, con la primera marcha indígena, ¿sí? La marcha por la dignidad y la vida, por el territorio, la dignidad y la vida, algo así se llamó. Recién en el 1900, miren, desde el 1825, que se fundó la República de Bolivia, hasta el 1990, no había una ley que beneficie a los indígenas de las tierras bajas. A las tierras altas sí, porque hubo rebeliones y todas estas cosas, ¿no? Pero en las tierras bajas nunca hubo nada. 1990, primera vez que se hacen leyes que beneficien a la gente de las tierras bajas. Por eso que en algunos casos los asentamientos llegaban donde habían indígenas. Yo me acuerdo que en San Julián, en el pueblo mismo, habían grupos indígenas todavía. Y en algunos asentamientos habían grupos indígenas. ¿Por qué? Porque a mí me contaban, los primeros que llegaron a vivir al pueblo de San Julián, me decían, aquí teníamos también nuestros indígenas, que de a poquito se han ido a otros lados, se han muerto o se mezclaron con nosotros, pero desaparecieron después. Pues no había una ley que protege a ellos, que les protegiera a ellos. No había, ¿sí? Sino por el contrario, más bien era, digamos, para los que estaban viniendo desde las tierras altas, para ellos sí había leyes que les estaban dotando de tierras. Dotar, es decir, les regalaban 50 hectáreas, que no es poca tierra, si quieren, ¿no? En el occidente del país, en Cochabamba, La Paz, tener 50 hectáreas uno ya se hace millonario. En Santa Cruz, 50 hectáreas es casi nada. Pero que alguien de Cochabamba les diga yo tengo 50 hectáreas en el valle de Cochabamba, no le crean, porque no hay, ¿sí? Y si alguna de las compañeras, de las chicas que están aquí, entonces que alguien les diga, no, yo tengo tierras, vámonos a Cochabamba, tengo hartas tierras, difícil de tener 50 hectáreas, ¿sí? En el periódico del Deber uno ve en clasificados, dice, no, vendo, qué sé yo, 5.000 hectáreas, ¿no? 3.000, 1.000 hectáreas. Aquí nadie vende eso. O perdón, en el valle, en el altiplano, no hay gente que tenga esas cantidades de tierra. No hay, no hay, ¿sí? decía, Otra Listen, cosa que me estaba olvidando, tengo que hacer énfasis en el rol de Montero, ¿sí? a ver, Montero va a ser una ciudad, una de las ciudades intermedias más importantes de este país, porque incluso mirando el número de población, Montero es más grande que Trinidad, mucho más grande que Cobija, que son capitales de departamento. Entonces, Montero va a cumplir dos funciones importantes, ¿ya? Dos funciones. Y les voy a escribir aquí, en mi cuadernito. Receptor, un primer receptor y distribuidor de población. Primera, ¿no? Una primera y luego ¿sí? Entonces decía, dos funciones de Montero. Una primera como lugar receptor y distribuidor de población. ¿Eso qué quiere decir? Entonces la gente
que quería ir a sentarse en el norte integrado tenía que llegar a Montero, sí o sí. En Montero tenía que ir a las oficinas del Instituto Nacional de Colonización y de ahí les mandaban al norte integrado, ¿sí? Entonces, sí, todo aquel que migraba hacia el norte integrado llegaba a Santa Cruz y tenía que llegar a Montero a como de lugar para poder acceder a tierras, para ir a los asentamientos, ¿sí? Esa es la primera función. La segunda función de Montero va a ser una función económica. Y hasta ahora sigue teniendo esa función económica, es el lugar de compra-venta, es decir, los que se fueron a sentar al norte integrado, cuando ellos producían y hasta ahora producen, ¿dónde lo van a vender? A Montero, ¿sí? ¿Ustedes conocen Montero? ¿Cuántos de ustedes conocen Montero? A ver, ¿quiénes? Yo Ya, conozco, ya he digamos, ido yo allá. hay dos que dicen que conocen Montero, los otros no. Pero uno va en Montero y a cada paso encuentra, por ejemplo, los ingenios arroceros, ¿sí? Entonces, la Sí, gente licenciado. que produce arroz por esos lugares, entonces, ¿dónde van a vender su arroz en chala? A Montero, ¿ve? Y después de vender su arroz, tienen plata, ¿dónde compran sus productos? En Montero. ¿Ve? Entonces, desde el punto de vista económico, Montero se juega un rol importante hasta ahora, ¿sí? Entonces, Montero en esta época de zafra o de cosecha es una ciudad que no duerme, ¿no? Por ejemplo, qué sé yo, por los que están Sí, cosechando ahorita, qué sé yo, soya, entonces están los ingenios o los silos de soya se están trabajando 24 horas. Se llena un camión con soya, van y entregan en el silo otra vez a los campos a juntar más granos. ¿Ven? Son 24 horas. Lo mismo pasa con los arroceros, ¿sí? Entonces, entonces Montero ha jugado ese rol importante, ¿no? Como lugar de receptor y distribuidor de población y luego como lugar de compra-venta. Un rol económico importante hasta ahora. Si ustedes curiosean la historia de Montero, incluso ni siquiera se llamaba Montero antes, ¿sí? En el 70 Montero era pues un pueblito chiquitito, dice. Llegaron los collas, llegaron y Montero se hizo grande. Grande, grande, grande. Y ahora es grande, vuelvo a insistir, es más grande que Trinidad. Yo no conozco Trinidad, no conozco Cobija, pero conozco sí Montero. Entonces sí, es grande. ¿Ven? Esto es. ¿Alguna pregunta o comentario más que quieran hacer ustedes? Dice, una vez leí donde Santa Cruz apenas está poblada 20% de todo el territorio, creo que dice. Ya, O sea, no hay comunidades que abarquen todas las tierras, por eso eh, hay tanta oferta de tierra barata, ¿no? Por decirlo así. ¿Es eso o no? sí, pero ni tan baratas también. Mira, te voy a dar unos datos que nos hace pensar. Ahorita les digo, ¿ya? Miren, para bien o para mal esto es. Dicen, en Santa Cruz del 100% de las tierras, el 95% de las tierras está concentrada en el 5% de la población. ¿Eso qué quiere decir? Que hay pocas familias que tienen grandes cantidades de tierra, grandes extensiones de tierra. ¿Sí? Ya. 95% de la tierra del departamento de Santa Cruz está concentrada en el 5% de la población. Ahora, ¿sí? El 5% de la tierra que hay en Santa Cruz libre, ¿sí? Entonces, el 95% de la población está peleando por este 5% de tierra que es restante. No sé si me dejo entender. ¿Esa ¿Sí? sería la urbana?
todo, de todo el departamento, Oh, ¿sí? Hay familias que tienen pues más de, digamos, con la nueva ley, perdón, con la nueva constitución dice, lo máximo que uno puede tener son 5.000 hectáreas. Cuando se dictó la nueva constitución, el 2005, 6, ya ni me acuerdo, ¿no? Cuando hubo el referéndum para aprobar eso. Pero también hubieron negociados, pues mucha gente dijo, ya está bien, pero de aquí para adelante, de aquí para atrás, que nos respeten a los que hemos ido trabajando la tierra. Familias que tienen grandes extensiones de tierra, estamos hablando de 30.000, 40.000, 50.000 hectáreas. Por eso les digo, el 5% de la población de Santa Cruz, del departamento, controla el 95% del territorio del departamento de Santa Cruz. El 95% de la población nos estamos sacando la mugre por un 5% de la tierra. ¿Ven? Yo sueño con tener 1 hectárea, sería un hombre feliz, digo, pero igual, pues, cerca a la ciudad de Santa Cruz, qué sé yo, por ejemplo, por Cotoca, por, ¿qué se llama? Por la Angostura, por todos estos lados, es carísimo, pues, 1 hectarita, ¿sí? Una ah, hectárea son 10.000 metros. porque llegó la inversión pública, ¿no? Listo. Claro, y no, es que todo se hace negocio, pues, ¿no? Entonces, por eso les digo, la gente rica tiene Ya. grandes extensiones de tierra. Yo no sé si alguna vez ustedes fueron, por ejemplo, al Expo Cruz, el año pasado, el anteaño, ¿no? Cabañas Sausalito, por ejemplo, son los monasterios. Cabañas, no sé qué. Entonces uno va viendo, son familias cruceñas que tienen grandes extensiones de tierras. Entonces los Kulgis, por ejemplo, también tienen grandes extensiones de tierras. Entonces lo que hicieron es criar ganado ahí. Y la ley dice, si tú tienes tierra y estás trabajando esa tierra, te respeto. Ahora, si tú tienes, por decir, aunque sea 100 hectáreas, pero no has trabajado nada, no haces nada ahí, el Estado te puede quitar y se lo reparte a otros. ¿Ven? Entonces, esto es así de triste es la realidad. ¿Por qué dice? Claro, porque digamos, los indígenas no se han beneficiado con gran cosa. Digamos, los nativos, los originarios, no, es la gente que ha estado vinculada al poder. Ha habido un señor que ni me acuerdo su nombre, que era ministro de Educación en la gestión de Banzer, cuando ya en la democracia parece que era, él era ministro de Educación, pero se estaba adueñando de 100.000 hectáreas por donde está el gasoducto de Santa Cruz hacia el Brasil. 100.000 hectáreas. Mucha dosis, ¿no? Más bien que lo pillaron, lo denunciaron y todo, pero ya. Pero si seguimos hurgando, hurgando, seguro que vamos a encontrar cómo, les vuelvo a decir, pocas familias concentran grandes cantidades de tierra. Poquitas familias. Mm, Así es. ¿Alguna otra pregunta o comentario más? sí, pues por mi casa igual así es repartido. Antes, por ejemplo, acá yo vivo en promedio del Abasto y la Ramada Nueva, ¿no? En promedio. Ya, Entonces, todos los lotes de acá estaban a un solo dueño, digamos, toda la manzana. claro, claro. Eso es lo que se beneficiaron, digamos, familias que supieron trabajarla, creo que es, ¿no? ¿O no? Trabajar la No, tierra. no, hay gente que tenía pues su propiedad, tenía sus haciendas. Ya. Y si eran chiquititas, nomás decir de 30, 40 hectáreas, no, no les afectaron. Entonces, estos ya, los hijos de estos, lo que están haciendo es urbanizar, ¿no? Entonces se hacen millonarios urbanizando. Ya. ¿Ven? Ah, yo pensé que Eso era, es, eso depende, es. depende del trabajo, porque decía, pues, la tierra se hizo para trabajarlo, dice. Entonces, Claro, pensé pero que así daban. a ver, imagínense nomás, ¿ustedes conocen el aeropuerto El Trompillo? Sí, dice. ¿No? Entonces, por ejemplo, hace tiempo había una idea, Ya. el alcalde Persia decía, lo te haremos eso porque eso está allá en medio de la ciudad, es peligroso. Entonces, había unos cálculos que decían, si vendieran todo lo que es el aeropuerto Virubiru, con esa plata les
les alcanzaría para hacer un aeropuerto más grande que perdón, si venden ese terreno del aeropuerto del Trompillo, Ujú. con esa plata les alcanzaría para hacer un aeropuerto más grande que el de Virubiru. Incluso decían podrían comprar algunos otros equipos modernos que Virubiru no tiene. ¿Ven? Pero eso estoy hablando hace tiempo. ¿Ves? Imagínense los cañaverales del San Aurelio que está ahí en el cuarto anillo nomás. ¿Cuánto de plata tiene? ¿Ve? Vendiendo eso pueden irse, qué sé yo, más lejos, comprar, hacer el ingenio más moderno de Sudamérica con la plata y les va a sobrar todavía. ¿No? Pero ya ese es negocio de urbanizaciones y todas Pero esas por el historias. trompillo Pero no eso ya sirve es esa otro. tierra. Por el trompillo Claro, tampoco. ya no sirve pues para cultivar, pero para urbanizar, claro que sí. Sí, no, muchos lo ¿Ven? han abusado la tierra ahí por ahí, creo, ¿no? Pero es así en todo lado. Por donde está Virubiru, ahí eran plantaciones de algodón. Entonces, ahora, por ejemplo, yo no sé si alguna vez ustedes han ido a Virubiru, ahí crece un pasto tan feo Ya. que ni los animales lo comen. Ese pasto utilizan para hacer los colchones o las payasas, como llaman, ¿no? Los colchones de paja. ¿Ven? Mm, Es un lugar que se ha quedado casi desierto. Le sacaron la mugre, pues, a la tierra. ya listo. ¿Ven? Esto es. ¿Alguien más? Entonces, la próxima semana vamos a acabar con ustedes de explicar. Entonces, ya hablamos tierras bajas, ¿sí? Les voy a mandar 2 audios. ¿Listo? Y ahí acabamos el texto y ojalá que hasta el lunes yo ya tenga definido cuándo vamos a dar los exámenes y además si vamos a darlo por Zoom o por qué otro medio. Eso estoy preocupado, ¿Le tengo que puedo dar una idea, manejar Listen? bien. Dime. Hay dos ideas, mire, a ver. Hay una que es en Google, o sea, encuestas Ya. de Google. ¿Ha resolvido una vez una encuesta? ¿Eh? Si ha Ya, después otra. Ajá, esa sería una, pues las respuestas de Google. Usted, no sé si ha resolvido una, le pone un tiempo límite, digamos 30 minutos para cada respuesta, rellenar lo que sea. Entonces, acaba el tiempo, usted lo corta y se cierra, digamos, ¿no? Y Claro, ya. no, eso tengo que ver por eso. Hay otros, me decían en Classroom, Ah, incluso que el programa mismo califica y ustedes cuando ya acaban ya saben hasta su nota. también, ¿no? Ahí ¿Ve? también puede ser. Entonces yo estoy buscando eso, además tengo que ser práctico para eso, pues si no estoy frito, Vamos, dice, ¿no? vamos, vamos. Ya. Nos vemos miércoles, ¿no? Para la exposición, creo que. Y para las exposiciones el miércoles de 5 a 6, por favor. 5. Solo los primeros 4 grupos. Y los demás, si quieren, pueden también ingresar para escuchar, pero eso es para los primeros 4 grupos. Dale, ¿Ya? vamos a ingresar. Que les vaya bien. Nos vemos. Hasta luego, Listen, gracias. Chao, Adiós. chao. Chao, chao. Nos vemos.